En nuestros estudios nos acompaña Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación. Y bueno, aquí estamos desafortunadamente con estas noticias lamentables para todo el país. Yo creo que los colombianos estamos indignados con lo que ha pasado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, también se encuentra con nosotros. Quisiera empezar preguntándoles a ambos. Jairo, ¿sabía el presidente? Sin lugar a dudas, es muy difícil que una situación tan crítica como esta se pase por filtros y se tomen decisiones autónomas. Hay que tener en cuenta que, como el propio Roberto Prieto lo ha manifestado, cuando se llega el momento decisivo en la campaña no tenían un solo peso. Esas situaciones críticas en materia económica son de conocimiento del candidato, de las personas que representan por lo menos el liderazgo dentro de la campaña y en diversos sectores por fuera, que son los más interesados en aportar dineros. Yo, en segundo lugar, creo, Joely, que cuando usted habla de una empresa con sede internacional, que tiene una prohibición constitucional para apoyar o impulsar una campaña presidencial, hay un conocimiento claro de que esa situación es violatoria de la ley. Que un gerente tome esa decisión de manera autónoma, sin consultar al candidato, creo que es imposible. Álvaro, le pregunto lo mismo. ¿Sabía y en todo caso sale y dice que no sabía? Joely, claro que sabía. Y que salga y diga que no, es normal. Hemos visto a Juan Manuel Santos engañar a los colombianos desde antes de su elección en el 2010. Nos dijo una cantidad de mentiras que posterior a su elección nos ratificó efectivamente que estaba engañando a los colombianos. Llegó a destruir lo que había sido la bandera con la cual se presentó ante las elecciones y buscó la confianza de los electores, de los colombianos, que votamos por una promesa. Cambió absolutamente todo, cambió de amigos y hoy tenemos un resultado lamentable. Primero, lo de Odebrecht no es solamente lo de los $400.000. Hay que recordarle a los colombianos y a la comunidad en general que nos está viendo en Latinoamérica por este importante programa, que lo de Odebrecht, afortunadamente para nosotros, es un proceso que se lleva paralelamente con la justicia norteamericana y con la justicia brasilera. Y por eso en Colombia, cada semana o cada 2 semanas, sabemos de hechos nuevos que comprueban una relación, yo diría, llena de una cantidad de delitos, de sobornos, de actividades ilícitas entre la firma Odebrecht y el presidente de la República. Para nosotros, lamentable. Ahora, él está pidiendo en esta respuesta, en este mensaje, que haya justicia, que se investigue, que se dé un trámite a esta investigación, incluidos obviamente los del Comité Financiero. No sé si personas de otro partido, las personas que integraban en ese momento su campaña, si todos tendrían que estar sometidos a esa justicia, él también tendría que ser, en todo caso, por lo menos rendir cuentas. Por supuesto. Personalmente, denuncié en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente Juan Manuel Santos. Y lo denuncié porque es la instancia que tiene hoy la República Colombiana para juzgar, para investigar al presidente de la República, para levantarle el fuero y que pueda ser investigado por la Corte Suprema de Justicia si lo haya, pues efectivamente, como creemos todos, como los indicios que nos muestran, culpable de una cantidad de delitos. Y que establezca la Comisión de Acusaciones si también hubo unas fallas administrativas que terminen por darnos la razón y igualmente lo pueda sancionar disciplinariamente. Este tema es un tema supremamente complicado para nosotros, doloroso, pero hay que recordar que lo de Odebrecht no ha sido lo único que hemos lamentado como faltas de corrupción, como graves hechos de corrupción. Este gobierno tiene que responder por lo que pasó con Reficar. Miles de millones de dólares están perdidos en Reficar y no nos han dicho dónde está la plata ni quiénes son los responsables. Este gobierno de Juan Manuel Santos tiene que responder por la venta de Isagen, con un solo proponente. Muchos colombianos le pedimos que no vendiera la gallina de los huevos de oro y terminó vendiéndola y no sabemos dónde está la plata. Muchos colombianos queremos saber qué pasó con la entrega de Caprecom y de Saludcop a la politiquería. Hoy está destruido el sistema de salud. La red pública y privada está afectada por estos graves hechos de corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto para citar un solo ejemplo. Lamentamos profundamente que se haya visto involucrada la campaña del 2010, pero entendemos. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos, desde que estaba en la campaña, en un cónclave, en la Fundación Buen Gobierno, no dejaba penetrar absolutamente a nadie. Ellos, solamente ellos son los responsables y tendrán que asumir las consecuencias políticas, pero también penales y disciplinarias. Quisiera abordar justamente el impacto que puede tener. Primero, ¿qué cabezas deberían de rodar en este caso?
Pues lo primero es que si tuviéramos un presidente con dignidad debería renunciar. En cualquier parte del mundo, Guatemala es un ejemplo claro. Allá el presidente terminó renunciando ante un hecho de corrupción. ¿Por qué Juan Manuel Santos no renuncia? Ahora podemos establecer, no renuncia como no renuncia ningún dictador. Aquí se ha establecido con la disculpa de la paz una dictadura que acabó atropellando las instituciones y engañando a los colombianos. Con ese discurso de la paz, Juan Manuel Santos ha pasado por encima del Congreso, de las altas cortes, maneja los organismos de control, le da instrucciones a los medios de comunicación, persigue a los medios que no están de acuerdo con sus acciones en el gobierno. Quien sale a criticarlo tiene, por supuesto, al gobierno detrás de empresarios, son perseguidos con las superintendencias, con la DIAN. Aquí no hay una democracia. Este dictador rompió la Constitución y le entregó todo lo que pidieron las FARC, pero asumió en él el poder absoluto. No lo comparte con nadie, por eso se rompió también el equilibrio de las funciones del poder público. Las ramas del poder público, que fueron creadas como una república para poder superar posibles arbitrariedades, posibles abusos de poder en una democracia, fueron absolutamente destruidas por Juan Manuel Santos, quien está convencido que él tiene el poder de los colombianos y que puede hacer, como él mismo dice, lo que se le da la gana. Jairo, te pregunto lo mismo. ¿Qué impacto tiene en el gobierno, en la actual administración del presidente todavía, Juan Manuel Santos? Yo creo que el impacto va a ser muy fuerte. Fíjate que si uno mira las encuestas de los últimos años, uno encuentra unos guarismos muy débiles de aceptación popular de Juan Manuel Santos, pero también hay que tener en cuenta que él con su mecanismo de la unidad nacional logró solventar diferentes momentos críticos en el transcurso de estos casi 7 años y sacar adelante el proceso de paz, políticas públicas y leyes que han sido relevantes, por lo menos en términos de la administración Santos. Sin embargo, aquí hay 2 variables que son nuevas. La primera, Yoli, el tema de la corrupción, tratar de lavarse las manos, yo creo que es una salida no muy clara y era el único camino que no podía transitar Juan Manuel Santos, porque hay que tener en cuenta que para el país político y para un importante sector del país nacional está claro que Prieto es una persona cercana a Juan Manuel Santos. En segundo lugar, que ya se tenga clara la irregularidad en términos de Prieto, el delito, creo que es el término más exacto, de la entrada de este dinero y lo que viene, porque vienen más cosas, yo creo que lo enreda mucho frente a la campaña presidencial. Para mí no sería raro que en estos momentos tenga muy poca vida o existencia la unidad nacional, que ha sido el soporte o la bisagra que le ha permitido a él moverse con tranquilidad en su periodo y garantizar que esos bajos niveles de popularidad no lo afecten. Si se cae la unidad nacional, muy seguramente el último periodo de Juan Manuel Santos puede ser muy difícil. En este contexto, la bandera del combate a la corrupción ha cobrado fuerza. Mañana comienza una campaña presidencial. ¿Cómo va a impactar tanto al gobierno, al partido de Santos, como al uribismo? Bueno, nosotros hemos sido consecuentes con todo lo que venimos diciendo en el Congreso de la República. Hemos hecho una oposición constructiva a cada objeción, a cada crítica hemos presentado una alternativa. Igualmente ya presentamos un proyecto de ley para buscar atacar la corrupción. Esta corrupción, de la cual el presidente de la República parece haber creado un sistema que le permita ganar las elecciones a él y a sus amigos. ¿Qué nos parece raro? Que ahora hay unas banderas enarboladas por algunas personas que hacen parte de la unidad nacional, que tienen ministros, y lo digo con nombre propio. Por ejemplo, la candidata hoy o la precandidata hoy presidencial López, ella que grita mucho en el Congreso, logró con los gritos hacerse a una... Claudia López, la senadora. La senadora Claudia López logró hacerse a una precampaña con la bandera de la anticorrupción, pero resulta que tienen desde hace mucho rato, primero, tomaron la decisión de acompañar a Juan Manuel Santos en la elección presidencial y posteriormente les pagaron con una cuota en el gobierno nacional. Tuvieron ministro de Justicia hasta hace pocos días que acaba de renunciar para aspirar al Congreso de la República por el partido de ella. Lo mismo está ocurriendo con el Polo Democrático. Salen a combatir la corrupción, pero estamos viendo en los medios de comunicación que Petro y que la izquierda colombiana, que tuvieron la posibilidad de gobernar a Bogotá durante 12 años, acabaron la ciudad. Pero no solamente la acabaron por ser malos administradores, sino por corruptos. Incluido Petro, que lo defienden a morir como si fuera anticorrupción. Resulta que en los medios de comunicación está muy claro que él también le pagó con multimillonarios contratos
a sus financiadores de la campaña. Díganme si esto no es corrupción. Mientras que el Centro Democrático ha demostrado que se puede llegar al Congreso de la República y se pueden hacer campañas sin corromper la ciudadanía, sin pagar por el voto, campañas austeras, diciendo la verdad a la comunidad. Porque esa es otra manera de hacer corrupción, cuando se engaña, cuando se llega a hacer lo contrario, cuando no se trabaja bien, cuando no se llega temprano, cuando no se va tarde, cuando no se entrega el tiempo suficiente a la actividad que nos encomendaron los colombianos. Por el contrario, cuando se hace, estamos cumpliendo y demostrando que se puede hacer política de manera honesta. Y hemos además denunciado, no solamente lo que ha pasado en estos últimos días, sino también la mermelada. Aquí denunciamos el Centro Democrático a más de 165 parlamentarios que recibieron cupos indicativos del gobierno de Juan Manuel Santos para apoyar la reelección presidencial. ¿Qué posturas tendrían que asumir los candidatos? ¿Qué pueden salir y decir a partir de mañana? Yo creo que el tema, Joely, a definir es qué va a pasar con los partidos que conforman la unidad nacional. Si la unidad nacional se mantiene, el discurso es uno solo: garantizar que en los próximos años el proceso de paz va a tener larga vida y va a garantizar no solamente que se cumplan los acuerdos, sino un ambiente democrático en donde la FARC pueda tener la oportunidad de jugar cartas políticas. Si se rompe la unidad nacional, los discursos iban a ser completamente diferentes. Yo creo que en estos momentos pensar que algunos candidatos por fuera de la unidad nacional van a tener la suficiente fuerza, con excepción del Centro Democrático, para imponer un discurso es muy difícil. ¿Pero un tercer candidato? Puede existir un tercer candidato. El Centro Democrático puede tener un candidato que maneje un discurso mucho más fuerte, que maneje un discurso en donde quede muy claro temas de corrupción y también otros asuntos. Pero hay una particularidad. Si bien el Centro Democrático no existía para el 2010, porque no existía, el uribismo apoyaba a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos era el candidato del uribismo. Desde ese punto de vista, yo creo que también para el propio uribismo, para algunos candidatos del Centro Democrático, no sé qué opine mi buen amigo el doctor Prada, les queda también un poco difícil ese discurso, porque si bien ellos han tomado la postura de oposición política clara, frentera, con propuestas interesantes en materia política para lo que resta de esta administración y lo que viene, también hay que tener en cuenta que Juan Manuel Santos era su candidato. En esa medida yo creo que también se pueden cruzar muchos cables. ¿Puede llegar un tercero? Sí, pero yo no lo veo todavía muy claro y con un discurso muy definido. Adelante, adelante. Permíteme, Joely, contestarle al doctor Jairo, que tiene razón. Nosotros en el 2010 votamos por Juan Manuel Santos, pero ya venía diciendo que desde antes de la elección Juan Manuel Santos engañó a los colombianos y comenzó por engañarnos a nosotros mismos. Juan Manuel Santos ha sido un camaleón que se ha presentado de una manera y ha actuado de otra. Juan Manuel Santos llegó a destruir, apenas llegó a la presidencia, es más, antes de la posesión, llegó a destruir el legado que le dejó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy nos damos cuenta que lo primero que estaba haciendo por destruir en su legado fue precisamente construir corrupción, construir engaño a los colombianos. Lamentamos profundamente que haya habido una confianza de nuestros amigos en la candidatura de Juan Manuel Santos, pero reiteramos que esperamos quienes sean responsables de estos hechos ilícitos tengan todo el peso de la ley. Hay otra cosa que aclarar, y en eso soy también absolutamente claro. No solamente la corrupción ha estado en la campaña y en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto se nos ha vuelto un problema endémico que tenemos toda la obligación de combatir. Pero, por el contrario, lo que vemos en este gobierno es que no lo combate, sino que lo estimula. Cuando usted le paga a los congresistas con cupos indicativos para que le voten, por ejemplo, una reforma tributaria que es lesiva para los colombianos, con todas las advertencias que hizo el Centro Democrático, usted estimula la corrupción. Cuando usted sale a decirle a alcaldes y gobernadores que tienen que votar por el sí en el plebiscito, o si no, no hay plata para las alcaldías y gobernaciones, usted estimula la corrupción. Esto, sin duda, ha empeorado con un presidente corrupto que le gusta este sistema para garantizar la compra de votos o simplemente conseguir los resultados electorales cueste lo que cueste.